Amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos muy contentas porque, bueno, contentas y no contentas porque vamos a hablar de la economía, que es un dolor de cabeza, pero contentas porque tenemos un invitado especial que llegó desde Colombia. Él nos sigue en nuestras transmisiones y se informa también a raíz de la página web, la aplicación en YouTube, en Facebook, que siempre estamos transmitiendo nuestros contenidos. Y justo llegó a Bolivia y nos vino a visitar. Nos emociona muchísimo porque él nos contactó precisamente a través de las plataformas de Contacto Bolivia, como le pueden hacer todos ustedes, y nosotros decimos, es una bonita plataforma, es un bonito streaming para que los bolivianos que están fuera de nuestro país pero quieren enterarse todo lo que está pasando por el amor que le tienen a Bolivia, porque seguramente tienen familiares en Bolivia, bueno, para que también se enteren. Así que aprovechamos este momento para mandar saludos a todos los que nos miran en Estados Unidos, en Rusia, en Latinoamérica, nos miran muchísimo. Está con nosotros nuestro compatriota Alfredo Vilca. Él es analista económico, es doctor en economía, y desde Colombia ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando acá en su país con esta materia que es tan delicada precisamente durante estos días, meses, semanas. Alfredo, bienvenido a nuestros estudios. Muchas gracias, María, un gusto. Priscila, un gusto. Un placer, Alfredo, de tenerte acá, de verdad. Cuéntanos cómo se ve el tema de la economía de nuestro país desde Colombia. Se puede analizar la economía boliviana desde de diferentes perspectivas. La problemática actual básicamente está relacionado con el tipo de cambio, la política de subsidios a los combustibles, el fenómeno de la inflación, las previsiones que sacó recientemente la CEPAL sobre el crecimiento de la economía, y otros factores, la caída sistemática de las reservas internacionales, la persistente déficit fiscal que experimenta nuestra economía, entre otros temas. Pero el tema puntual que me gustaría discutir con ustedes es básicamente el papel de los subsidios dentro de la economía. Muy interesante. Ese tema es súper interesante porque tiene sus ventajas y desventajas. Yo creo que hay que analizarlo desde las dos perspectivas. Como dice el dicho, la moneda tiene dos caras. Los subsidios son buenos en el sentido de que te permite amortiguar los precios. El gobierno asume un costo fiscal para estabilizar los precios. Eso funciona en todos los países, en muchos países, de hecho los tienen subsidios a los combustibles, pero esta política tiene que ser sostenible en el largo plazo, porque si el gobierno no tiene ingresos fiscales para financiar ese gasto, esa estabilidad de los precios, pues entonces en el largo plazo esta política es insostenible y tiene que reventar, lo llamamos así, por algún lado. Y en Bolivia esa cosa que está reventando se llama inflación, debido a que no existen recursos suficientes para financiar esta política de subsidios. A esto hay que añadir la caída de las reservas internacionales. Recordemos que YPFB importa combustibles usando moneda extranjera, particularmente el dólar. Y si en una economía no existen dólares, pues va a ser muy difícil que tú traigas combustibles. Entonces, hay dos componentes bien importantes que explican el fenómeno actual, este tema de los subsidios, esta política de los subsidios en realidad no son sostenibles en el largo plazo, y el régimen cambiario, que es otro de los también fenómenos muy interesantes a examinar en el caso de la economía boliviana, porque pues el régimen cambiario tiene sus ventajas, un tipo de cambio fijo tiene sus ventajas y desventajas. Pero en general vemos a la economía boliviana con mucha preocupación por estos indicadores macroeconómicos que se han deteriorado bastante, muy fuerte. Podemos señalar que estamos en una situación, con indicadores estructuralmente deterioradas, ¿no? A ver, el otro día teníamos un término, Mari. La estanflación. Estanflación. A ver, explícanos un poquito qué significa eso, porque el ministro Marcelo Montenegro dice que no estamos en estanflación. Pero claro, nos obligó a todos a desempolvar los estudios de la UNO. ¿Qué era estanflación? A ver, por favor, Alfredo, si nos puedes ayudar. ¿Qué es? Y si en Bolivia estamos o no en este punto. El término estanflación es un término muy usado en la literatura macroeconómica que se refiere básicamente a una situación en la que el crecimiento de la economía, me refiero al crecimiento del PIB, se va desacelerando, pero a la vez convivimos con niveles de inflación bastante alto.
Actualmente sí, efectivamente Bolivia está viviendo niveles de inflación bastante altos. Cerramos de hecho en 14 al 18% 18. acumulado En septiembre estamos en 18 acumulado y al justo agosto. yo decía, vamos a llegar a 20 a fin de año, lo Fácil. vamos a pasar. Es probable que se supere el 20%. Eso es una cifra muy alta Récord, si en comparamos décadas. en historia, efectivamente, si comparamos con la historia de la economía boliviana, pero si comparamos con el entorno de América Latina, es bastante alta. Pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el nivel de crecimiento al segundo trimestre de este año. Entonces, no podría yo afirmar que estamos viviendo en una situación de estanflación. Pero, sin embargo, hay algunos organismos internacionales que aseguran que no va a haber un crecimiento para Bolivia, más bien va a haber un decrecimiento de 0,1%. Sí, 0,5, ¿no? Sacó la CEPAL recientemente. Exacto. Para este año se prevé, se espera. Ajá. Una cosa es que se espere y otra cosa es que Sea. efectivamente se realicen. En estos momentos no se podría afirmar que estamos en esa situación de estanflación, pero sí hay niveles de inflación bastante alta y los indicadores y las perspectivas de crecimiento son muy bajas y es probable que el siguiente año o los siguientes años podamos enfrentar ese fenómeno de estanflación, ¿no? Bueno, entonces, hasta donde entiendo, por lo que usted nos está explicando, esa raíz de tantos años de subsidio insostenible que la inflación está creciendo, ¿es esa la relación? Claro, el problema, bueno, todo el fenómeno que estamos experimentando o que estamos viviendo actualmente es la consecuencia de la combinación de muchos factores. De choques externos, o sea, hablando solamente de un tema específico, la falta de carburantes. La pregunta es ¿por qué faltan los combustibles? ¿Por qué falta el diésel? ¿Por qué falta gasolina? Del por qué vemos 2, 3 cuadras de vehículos esperando llenar sus tanques con combustible. La explicación es que no tenemos reservas internacionales. ¿Y por qué no tenemos reservas internacionales? Básicamente es explicado por dos fenómenos. Primero, por el régimen de tipo de cambio, es decir, hemos vivido desde el 2011 hasta la actualidad con el tipo de cambio oficial de 6.96. Las reservas internacionales sirven para defender ese régimen cambiario, porque si un país ancla el tipo de cambio, el Banco Central tiene que tener reservas internacionales para defender ese tipo de cambio. Uno. El segundo es que los ingresos por hidrocarburos han empezado a desacelerarse de manera muy sistemática y persistente a partir del 2014. ¿Qué significa esto? Que si el Banco Central ha acumulado una gran cantidad de reservas y tiene que, por un lado, defender el tipo de cambio fijo, y por otro lado, la generación de ingresos o de divisas por exportaciones de hidrocarburos fundamentalmente han ido cayendo, pues nos enfrentamos en una situación en la que no tenemos dólares. Y si no tenemos dólares, la consecuencia es que va a faltar combustibles. ¿Por qué? Porque YPFB no puede acceder al mercado cambiario oficial, no puede conseguir. La alternativa es que YPFB puede ir al mercado paralelo actualmente. Lo debe estar haciendo. No lo sé, no tengo información. Sería la única forma. En algún momento lo había hecho, ¿no? Y el gobierno ha mencionado de que no lo ha prohibido esa operación. Eso fue cuando intentó brevemente YPFB hacer las transacciones para la compra en moneda digital. Y se disparó la moneda digital. Y eso fue lo que el gobierno prohibió, que YPFB compre a través de moneda digital diésel y gasolina. Efectivamente, y claro, cuando un jugador entra a un mercado a demandar muchos dólares, eso va a disparar el precio de la moneda. Pero nosotros nos imaginamos que ahora YPFB debe estar comprando dólares en el mercado negro, porque caso contrario no hay Claro, dónde. porque si el Ministerio de Economía No le les dice, da. ellos tienen que ver cómo conseguir y el Banco Central de Bolivia no lo puede abastecer, ya no entiendo dónde está yendo el señor Dorgate. Tengo una pregunta que tal vez usted, Alfredo, la sabe, que me pareció muy lógica de una persona, un turista con el que yo conversaba sobre esta situación. Y el turista no es economista, nada, pero sí me hacía una pregunta que parece básica, obvia. Me decía, Bolivia no tiene los dólares físicamente, pero ¿acaso el diésel, la gasolina que pagamos en Paraguay, digamos, ¿acaso se paga así en billetes? ¿Uno va y da billetes?
¿Es eso? Las transacciones financieras no funcionan así, a diferencia del mercado donde tú vas a comprar productos de la canasta familiar, tienes que llevar billetes en físico. En este tema de operaciones no funciona así porque son transacciones. La entidad encargada en importar combustibles tiene una cuenta bancaria y los proveedores de combustibles en el mercado internacional tienen sus cuentas bancarias y hacen transacciones. Pero si en la economía boliviana no tenemos las divisas suficientes, o sea, yo estoy obligado en reducir la compra de combustibles. Entonces, no es tan así, ¿no? No tiene que llevar los billetes en físico a Paraguay o a la frontera en Arica, no, son transacciones financieras que se hacen de banco a banco. Claro, es que uno se imaginaría así, entonces, ¿cuál es el problema? Si es un tema de sistema, ¿por qué necesitamos los dólares en físico? Que yo sepa, ¿quién necesitaría dólares en físico? Probablemente las personas naturales Es que del no día a tenemos, día. a ver, en Bolivia no tenemos dólares en físico, pero dinero tenemos. Entonces, si es Pero una no dólares. transacción bancaria, ¿por qué no puede el banco decir, ok, tantos bolivianos equivalen a tantos dólares, chin, te transfiero tantos dólares? Sí, claro, la economía boliviana, como cualquier economía que no es la de Estados Unidos, no emite dólares. ¿De dónde vienen los dólares? La economía, la Reserva Federal es la encargada en emitir dólares. Ya. Y en la economía boliviana efectivamente circula el boliviano, que es con la que se hacen las transacciones. ¿De dónde tenemos dólares? Llamado las reservas internacionales. Se supone que en las reservas internacionales se acumulan todos los dólares. ¿No está en oro eso? Tiene que estar, los componentes de las reservas están en oro, Ajá. en divisas, las divisas están creo en torno al 1% del PIB o por debajo del 1% Ya. del PIB, es muy poquito. Entonces, claro, Sí. cuando una economía no tiene dólares, eso se va a traducir en que faltan dólares en físico, va a ser muy difícil. O sea, las reservas internacionales siempre tienen que estar en oro y en dólares. Efectivamente, y hay En otra oro y en partida llamada DEG, ¿no? Los derechos especiales de giro. Pero y así funciona en cualquier economía Ya, del mundo y que eso no es la tenemos de Estados ni Unidos. oro ni dólares. No, sí tenemos, pero pues no alcanza para realizar No, las claro, transacciones. estamos al mínimo, creo, Efecti- menos de lo permitido por ley incluso, ¿no? Efectivamente, y eso restringe la adquisición de combustibles del mercado internacional. Y así funciona en las economías de América Latina, ¿no? Perú tiene sus reservas internacionales, Colombia tiene... En dólares, la oro reserva- y en esto que dice efectivamente, usted. efectivamente. Ya, ¿Cuáles eso son estoy las- aprendiendo. ¿Cuáles son las ventajas de estas economías? Y es que tienen regímenes cambiarios flexibles, lo que significa que en estas economías el dólar va fluctuando. ¿Cómo va fluctuando? De acuerdo a las fuerzas del mercado, oferta y demanda. Entonces, claro, cuando el dólar falta en el mercado cambiario, en estos países con este tipo de regímenes cambiarios, el Banco Central interviene Ya. a ofertar dólares, usando Y sube. reservas internacionales Pero para como bajar no el precio del tenemos- tipo de cambio. Claro, como acá no tenemos, Ajá. y además el tipo de cambio es Es estable, o sea, es fijo, es fijo. en el Claro, y ya oficial no es- le conviene a ninguna entidad financiera hacer ese cambio, porque cuando la entidad financiera te acepta esto, ellos adquieren el dólar en otro precio en el mercado. Efectivamente. Entonces ya ahí no le conviene, por eso no te acepta. Sí, Ni sí. siquiera pagar una tarjeta. Así es, efectivamente. Querido, sí. Por eso es que hubo restricciones del sistema Exacto. financiero, etcétera, ¿no? Alfredo, de verdad ha sido un placer tenerte acá en el estudio. Sé que no va a ser la última vez, vamos a estar en contacto Sí. en Zoom también porque nos interesa mucho la mirada también de expertos en otros países que siguen lo que pasa en Bolivia. Así que ha sido un gusto tenerte acá. No, el gusto es mío, Priscila. y Gracias, María, Alfredo. Gracias a ti. De verdad, bienvenido a Bolivia. Gracias. Disfruta de su tierra. Tenemos Gracias. recomendaciones.